Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación, la convocatoria a este espacio que hemos llamado la Hora Académica Forense, que pretende recuperar esos espacios académicos que en muchas regionales les conviene, pero en este nivel central por diferentes razones se han ido perdiendo, excepto en grupos específicos pequeños que manejan sus clubes de revistas. Queremos hacer un espacio amplio que sea no solamente institucional, sino interinstitucional. De hecho, hemos invitado a personas y funcionarios de otras instituciones. Poco a poco vamos a ir recuperando también espacios. Tenemos ya un aula y vamos a tener a finales de año el auditorio Rodrigo Lara, que nos va a permitir tener nuevamente una gran convocatoria. Hay un proyecto muy interesante de fortalecer la escuela, tanto físicamente en lo posible, que sería en una segunda etapa, como tecnológicamente, para poder llevar la escuela y comunicar a los peritos tanto en lo académico como en lo pericial en todo el país, con un refuerzo tecnológico interesante. En este momento, por dificultades que tenemos precisamente tecnológicas, no pudimos hacer la videoconferencia, pero pues hacia allá apuntamos en poco tiempo. Vamos a filmar las conferencias para colgarlas en la página web durante 15 días, que es el plazo en el cual, el intervalo en el cual se van a dar estos espacios. La hora que escogimos es esta. Ha habido una acogida bien interesante en el correo, tanto de los niveles de las regionales, tanto de Bogotá como las regionales de la de Bogotá, solicitando lograr participación, y proponen otras obras que les quedan más fáciles, o proponen que el espacio sea rotativo. Hay muchas propuestas, estamos muy contentos porque la acogida ha sido maravillosa. Yo sé que es una obra difícil, sé que como se ha perdido la disciplina de que exista ese espacio, pues difícilmente podemos acomodar nuestro tiempo, pero la idea es esa: poner una hora que ya sepamos todos en muy poco tiempo que en esa hora se van a trabajar temas y qué temas académicos se van a trabajar, sea para que nos conectemos donde estemos, o sea para que podamos venir físicamente a interactuar, y en últimas a verlo, aunque no podamos interactuar tanto desde la página web, pero podemos abrir espacios de discusión virtual, inclusive durante todos esos 15 días. Entonces, pues muchísimas gracias a los expositores de hoy. Como ustedes saben, los doctores Consuelo, la doctora Ana Regina y el doctor Mario Hernández presentaron unos trabajos que recibieron un premio meritorio en los congresos que ellos van a presentar en Chile. Ese fue el año pasado. Entonces lo que queremos es compartir ese espacio con todo el instituto, aprender de ellos, enriquecer nuestro trabajo. Igual en este espacio vamos a presentar los trabajos de investigación científica, divulgarlos, los artículos que ustedes consideren interesantes, y todo lo que tenga que ver en relación con la actividad forense, y es interdisciplinario, que es otra cosa que queremos hacer en general para todos los funcionarios. Seguramente en la medida en que vayamos perfilando la actividad, pues también se va perfilando el público y los participantes, pero es absolutamente abierto. También porque quien trabaja en lo forense debe estar enterado y debe participar en lo académico forense para entrar a entender. Entonces, bienvenidos todos y todas desde todos los ámbitos. Tenemos Gracias. Bueno, pues como la doctora Ida lo decía, esta es nuestra primera hora académica forense. Estamos muy contentos de poder invitarlos a este evento, que además es un evento que va a ser construcción de todos. El hecho de que esto sea un excelente es porque lo vamos a trabajar todos y podamos participar todos. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros conferencistas. Aquí faltó mencionar al doctor David Hernández. La doctora Ida no sabía, porque el doctor David Hernández es también uno de los coautores del trabajo con la doctora Consuelo Mora, entonces pues quería mencionarlo. Y ya pues vamos a darle la bienvenida a los expositores. Inicia la doctora Consuelo Mora, quien es perito del Laboratorio de Toxicología del Regional Bogotá. El doctor David Hernández también es perito de este laboratorio, y la doctora Ana Georgina González.
y el doctor Mario Hernández es patólogo de la Regional Bogotá y actual coordinador del grupo de patología de la Regional Bogotá, que también participó en este congreso y por esta razón también está en esta presentación. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Consuelo Mora. Y bueno, olvidaba contarles que dentro de las personas que se enteraron de este evento académico están la red de escuelas del Estado, en la cual la Escuela de Medicina Legal participa, y les pareció muy interesante y quisieron acompañarnos. No han llegado, pero están por llegar. Hay un representante del Instituto de Estudios del Ministerio Público, de la Escuela de la Fiscalía y de la Procuraduría, y la idea de ellos es, al conocer los temas, tener la posibilidad de venir a participar también, y también de acuerdo a si les interesa el tema, seguramente haremos trámites para que nuestros conferencistas de pronto vayan y presenten este mismo tema que presentamos acá en las escuelas de ellos con un grupo de funcionarios de esas dependencias, dependiendo del interés en el tema. Entonces le doy la palabra a la doctora Consuelo Mora, que va a iniciar la presentación. Gracias. Voy a iniciar la presentación. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Nosotros queremos participarles una presentación de trabajos que hicimos el año pasado en un congreso de la TIAF y que organizó Chile. Vienen varios congresos, aquí los vamos a mencionar. Ellos se unieron y hicieron un solo evento. Entonces por eso pudimos participar nosotros como toxicólogos. Estuvo el doctor Mario Hernández en la parte de patología, pero hubo también presentaciones de balística, de grafología, de todo esto de medios de comunicación. O sea, hubo una participación grande de casi todas las áreas forenses. Nosotros, el congreso se llamaba Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística. ¿Qué acogía? Acogía el 8º Congreso Regional de la TIAF. ¿Qué es la TIAF? La TIAF es una asociación internacional de toxicólogos forenses que estamos nosotros casi todos inscritos y que nos permite la participación con la presentación de trabajos, y esto fue lo que hicimos. El 8º Congreso de Criminalística e Investigación Criminal, que allá lo patrocinó la Policía de Carabineros y que también incluía todas las demás áreas forenses. El siguiente fue el primer congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses, y que se denomina ALACID. Nosotros, se dice que es el 8º congreso de la TIAF latinoamericano, regional, pero hubo participación de personas de Europa, personas de Bélgica, Finlandia, España, y de México también hubo varios expositores, y de casi todos los países latinoamericanos. Bueno, vamos a iniciar esta presentación, lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Nosotros fuimos hasta el Instituto Médico Legal de Santiago de Chile, pues para conocer cómo están ellos y cómo estamos nosotros, porque esto es un punto de comparación para nosotros. Cuando entramos al instituto, ellos tienen una forma de registrar a todos sus funcionarios con las huellas dactilares. Entonces está el instrumento, ponen su mano y eso les permite abrir la puerta. O sea, nosotros pues obviamente nos introdujeron. Está la parte de recepción de muestras. Apenas uno entra, ellos tienen una cabina especial donde reciben muestras. Lo que no viene listo, que no viene con su cadena de custodia, que no viene perfectamente rotulado, no lo reciben. No reciben nada que esperemos que después nos mandan, no, sencillamente no reciben porque no se hacen cargo de lo que ellos no pueden responder. Sí, una vez, y es una ventaja que tienen grande, una vez que reciben la muestra, tienen una esclusa, entonces no tienen que irse hasta el cuarto de muestras y dar la vuelta. Hay solo una persona manejando el cuarto de muestras, entonces a través de una esclusa pasan la muestra, pasan el formato, la persona recibe al otro lado, firma la cadena de custodia, y la persona que recibe muestras nunca ingresa al área de almacenamiento de muestras. Eso también les permite evitar que la persona se contamine y que transporte contaminación de un sitio para otro.
Estas fueron las personas que estuvimos ese día en la visita. Está Consuelo, Ana Georgina, Patricia Zapata de Pereira, Marco, que es un perito toxicólogo del Instituto allá de Médico Legal de Santiago de Chile, Claudia Arce, que es un perito nuestro de Cali, y eran una chica de Guatemala y la persona que recibía muestras en Santiago de Chile. Esta es una esclusa donde las personas pasan con zapatones y un vestido especial al área de almacenamiento de muestras. ¿Qué hace esa esclusa? Evitar que salga contaminación del área de muestras hacia la parte de afuera donde reciben y donde llega la mayor parte del personal que maneja el área del laboratorio de toxicología. Entonces tienen dos puertas. En la primera entra la persona, se cambia, etcétera, se cierra esa puerta y una vez que ya está vestida puede ingresar a la parte del almacenamiento, la siguiente. Bueno, ¿por qué traemos a colación las muestras? Reciben el tubo plástico, tienen una ventaja y que nosotros en un momento dado podríamos implementar, y es una propuesta. Ellos manejan sangre cardíaca solamente para screening. Nosotros tenemos un problema. Nos llega la sangre en tubo tapa gris, la gastamos en el screening y cuando hay que verificar no hay. Entonces ellos hacen el screening en esta sangre cardíaca y tienen sus otros tubos almacenados con los preservantes y es solo para cuantificación, pero ellos aclaran muy bien cuál es la sangre cardíaca y cuál no. Siguiente, sus tubos. Esta es la forma como reciben las muestras para alcoholemia. Los rótulos hacen aproximadamente 300 alcoholemias día, ¿sí? ¿Mes? Bueno, esta es la forma como las reciben, de pronto es mes. Siguiente, las guardan en una cajilla de seguridad para darles pues la protección adecuada, y toda muestra que analizan de alcoholemia la van manchando, porque si se requiere análisis de ADN, tienen la muestra que sacaron, la guardan en papel, la secan y las archivan como una muestra forense para poder hacerle ADN si la persona no requiere eso. ¿Qué pudimos ver acá en esto? Comparamos la tecnología que ellos tienen, la tecnología que nosotros tenemos. Nosotros estamos pues muy bien con los equipos que tenemos. Claro, nos hacen falta algunas cosas, pero en tecnología estamos mucho mejor que casi todos los países suramericanos. Siguiente. Este es el laboratorio de ellos. ¿Y por qué decimos que estamos en tecnología? Nosotros estamos mejor porque ellos todavía trabajan capa fina. Nosotros ya la sacamos hace mucho tiempo de ahí. Siguiente. Muy bien, hubo unos temas bien puntuales de interés que se presentaron en el Congreso. El primero, lo presentó un perito forense de Uruguay, en donde muestra cómo los consumidores de cocaína, de pasta de coca, cuando la fuman, cuando la calientan, cuando la queman, el calor hace que se descomponga y se genere un metabolito que nosotros no estamos buscando. El 20% de eso de ese 100% que queman, el 20% sale entre otros metabolitos como benzoilegonina y lo que nosotros buscamos, egonina metilester. Pero metilegonidina es el 80% de los que consumen cocaína fumada, de la pasta de coca. Entonces nosotros esto no lo estamos detectando. Es un trabajo que tenemos que hacer a futuro. Y la otra cuestión que mencionaban es que desde las Naciones Unidas, que ellos han sacado su folleto sobre estupefacientes, hablan del sulfato de cocaína, y ellos dicen que en todas las muestras que analizaron no existe el sulfato de cocaína, no se forma. Analizaron más de 500 muestras y nunca encontraron el sulfato de cocaína. Sí, el sulfato. Bueno, otro trabajo que nos pareció interesante y que ganó también un reconocimiento, un premio, fue la determinación de marcadores enzimáticos en casos de infarto de miocardio por medio de inmunoensayo. Entonces es para ayudar a los médicos en patología a determinar la causa de muerte, o sea, si la persona murió efectivamente por un infarto o no, y evitar así el análisis posterior en otras áreas del instituto. Siguiente, vamos a pasar al tema del YAGE. Este trabajo recibió una mención
honorífica porque pues les pareció muy interesante a los jurados y por lo novedoso del tema. Entonces mis compañeros van a hacer la presentación de esto. Buenas tardes. El trabajo que nosotros presentamos fueron 2 casos de intoxicación fatal relacionados con ingesta del yagé. Estos casos, bueno, tendremos que empezar a hablar del yagé. Ustedes saben que desde milenios los chamanes y los curanderos en el Amazonas han venido trabajando para curar enfermedades y de manera ritual, pero esta práctica se ha generalizado ya a la parte urbana, se ha globalizado su uso. Es importante tener en cuenta que estos chamanes utilizan este medio del yagé para curar las enfermedades de su gente, la gente que conoce y convive con ellos, mediante la inducción de estados alterados de la conciencia, que ellos denominan estados alterados, y ahí es que empiezan a trabajar la parte profiláctica y ya de curación. El uso del yagé, que venía trabajada o manejada en contexto indígena, empieza ya a generalizarse, sale de su hábitat del Amazonas y empieza a trabajarse en las zonas urbanas, en las ciudades, con un elemento adicional. Ese elemento adicional que era de parte ritual, toda la parte ritual que manejan las comunidades indígenas, ya ocurre un sincretismo entre esta parte que es para curar enfermedades con elementos de tipo religioso, específicamente de tipo cristiano. Ejemplos de esto es las iglesias cristianas que hay en Brasil y todo este movimiento a nivel global que se está generalizando con el consumo del yagé. Ejemplo de estas iglesias en Brasil que es muy fuerte es el DUDB, que es el Centro Espiritual de Beneficiente de la Unidad del Vegetal. Esto más o menos tiene del orden de 8.000 miembros, es decir, hablamos ya de una cantidad de personas que están tomando el yagé como una posibilidad religiosa y curativa. Igual se conoce el Santo Daime, que tiene más o menos 2.500 miembros adeptos que consumen permanentemente yagé. Otro elemento que se ha encontrado con la revisión que hicimos es que esto no solo se quedó en Brasil y en la zona del Amazonas, ha ingresado a nivel de muchos países. Tal es el caso de toda América del Sur. Uno hablaba de Perú, que parece que ahí fue donde se inició el consumo del yagé, Colombia, Ecuador, pero ya ha llegado a Argentina, Uruguay y otros países que no se pensaba que tuvieran el impacto de ese consumo. En América del Norte también se ha documentado el consumo de yagé, Europa, Australia y Nueva Zelanda, y en otras partes de los países en Asia. Es decir, estamos viendo su globalización en términos de consumo. Esta globalización no solo genera la problemática misma de la dinámica que tiene el consumo como elemento ritual y para curar enfermedades, sino también nos ha dado un elemento de discusión que es lo legal que puede ser el consumo del yagé. Y nosotros de alguna manera nos tenemos que ver enfrentados, y por eso también nos parece importante el trabajo que se presentó y que se ha realizado con respecto al yagé. Entonces, la pregunta es, ¿el yagé se debe consumir y es legal consumir yagé? Esto se ha dado una polémica grande en diferentes tipos de países. Se ha documentado en Australia, en Francia, en Alemania, en Italia, Países Bajos, España, Estados Unidos. ¿Por qué esencialmente? La pregunta de que si es legal o no es porque uno de sus componentes, la N,N-dimetiltriptamina,
está considerada dentro de nuestra cultura occidental como un estupefaciente y está dentro del listado de sustancias controladas. Entonces ya empezamos ahí a encontrar problemática en términos de nuestra legislación y el uso de tipo religioso que se da de este. Hay un ejemplo interesantísimo que suscitó toda una controversia en Estados Unidos. Este es un caso donde las iglesias cristianas estaban defendiendo el uso del yagé, mientras que el gobierno del estado consideraba que esto era ilegal. Más o menos 100 folios se generaron a partir de este caso forense, donde la corte tuvo que definir. La corte definió a favor de la iglesia porque dentro de esos 100.000 folios que hay como acerva probatoria, no se pudo establecer fehacientemente que el yagé produce efectos sobre los miembros de esta comunidad religiosa. Toda esta discusión también se basa en el carácter religioso, la libertad religiosa que tienen las personas, no solo acá, sino en todas las partes del mundo. El consumo del yagé es global y en Colombia no nos sustraímos a ese tipo de consumos. El consumo del yagé pasó de la parte rural, de la parte amazónica, a ser consumida aquí en Bogotá y en otras urbes, en Bucaramanga, Cali. Yo les traigo acá la obra de Carlos Jacaramijoy. Él es un pintor del Putumayo. Él dice que trabaja sus pinturas bajo el influjo del yagé y son, como ustedes pueden observar, las características de la pintura son lo que llaman dentro de los consumidores del yagé las pintas, ¿sí? Donde se está bajo el influjo del yagé, al parecer se generan este tipo de visiones y de colores, entonces él las trabaja como tal. Este pintor también ha expuesto en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces es importante resaltar esta parte. ¿Qué es el yagé? El yagé esencialmente tiene dos compuestos. Un primer compuesto que es la N,N-dimetiltriptamina, que está aportada por la planta Cichotria viridis. Esta planta se usa esencialmente en las hojas y esta N,N-dimetiltriptamina que les comentaba tiene una acción alucinógena. Esa acción alucinógena está compartida con, por ejemplo, estructuras muy parecidas porque es de la misma familia de las tiraminas, que son el LSD que ustedes ya conocen. Estas características pues las comparte también en su acción farmacológica y es la que realmente tiene el efecto psicótico de la mezcla de yagé. Otro elemento fundamental es las betas carbonilas. Estas betas carbonilas que están formadas por armina, armalina, armol, tetrahidroarmina, son aportadas por la banisteriosis capi. Ese es el que llamamos en muchos libros y en muchos autores lo llaman el bejuco del alma. Hay un libro respecto a eso y es la que aporta este tipo de alcaloides. La N,N-dimetiltriptamina es la que ejerce realmente el efecto, mientras que la armina y la armalina ejercen un efecto de coayudante. Mecanismo de acción: de alguna manera los grupos indígenas, sin tener todo como los elementos científicos que nosotros ahorita podemos estar manejando, tenían es decir, explicaban su mecanismo de acción de alguna manera parecido a lo que realmente es ahora. Ellos hablan de que la dimetiltriptamina es la luz, mientras que las betas carbonilas, armina, armalina, es la fuerza. Eso es como dentro de toda su cosmogonía. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? La que tiene efectos es la dimetiltriptamina como un alucinógeno, ¿sí? Eso es un agente sinergista de la serotonina. Está haciendo
que se acumule la serotonina a nivel de terminaciones nerviosas y tiene su acción de esta manera. Pero ¿qué pasa con las betas carbonilas? Ellos tienen también su acción psicotrópica, coayudan. ¿Por qué? Porque son inhibidores de la monoamina oxidasa. Es decir, las betas carbonilas lo que hacen es impedir que estas enzimas monoaminoxidasas de manera periférica dañen, rompan, destruyan la dimetiltriptamina que viene en la bebida peroral y permite que esto sea absorbido íntegramente sin transformación al torrente sanguíneo. Entonces es como las dos se potencian. Otro elemento que no solo es periférico, sino ya a nivel de las terminaciones nerviosas, sigue ejerciendo las betas carbonilas su acción protectora en los sitios que tiene acción como tal la dimetiltriptamina, que son las terminaciones nerviosas, acumulando serotonina en esos sitios. En general, ¿qué ocurre? Todo el síndrome serotoninérgico, que sabemos que las implicaciones que estos conllevan. Este es el mecanismo de acción. Esto nos muestra que si se consumiera dimetiltriptamina sola por vía oral, no tenía efecto. Se requiere más o menos 1000 miligramos para que tengan un verdadero efecto, mientras que coayudada con las betas carbonilas a concentraciones más bajas puede llegar a niveles altos y producir todos los fenómenos que conocemos. Bueno, yo les voy a comentar algo sobre la metodología que se utilizó para dar resolución a los casos forenses relacionados con el consumo de yagé. El objetivo forense fue dar un soporte a la resolución de casos forenses relacionados con este yagé tras una metodología validada que garantice resultados confiables. Para obtener resultados confiables se necesitaba validar la metodología, se utilizó cromatografía de gases masas. Entonces lo que buscamos es las sustancias que tenían pues el efecto farmacológico que da el yagé como tal, que es la N-dimetiltriptamina, que es la que viene en la Psychotria viridis, y la almina que viene en la Banesterolipsis cadapi. Entonces, para ese entonces, cuando se iba a implementar la metodología, no se contaba con los patrones de referencia. Entonces recurrimos a un preparado de yagé que un taita accedió a darnos, pues porque le contamos que era para fines forenses de personas que habían muerto relacionadas con la sustancia. Entonces él accedió y nos regaló un poco de la sustancia para plantear por lo menos una metodología cualitativa, ya después validarla y de esa forma poder dar una resolución con resultados confiables. Entonces, pues para las fases que utilizamos en la validación de la metodología, primero hicimos una consulta bibliográfica. Entonces se buscó sobre farmacología de las sustancias, sobre métodos que se hayan utilizado para cuantificar las sustancias. Luego ya pasamos a una estandarización de la metodología donde se buscó cómo iba a ser la extracción de las sustancias del preparado del yagé, incluso también de las muestras biológicas de sangre, contenido gástrico, y luego ya se pasó a una primera fase de validación a partir del preparado de yagé. Entonces, pues como en ese entonces no se contaba con los patrones de referencia, se utilizó pues una medida cualitativa y ya después de contar con los patrones se pasó ya a la fase de validación y de idoneidad del método para llevar a cabo la resolución de los casos forenses. Entonces nosotros utilizamos el método de extracción líquido-líquido, que nos pareció que era la forma de extracción que más adaptaba a la tecnología del laboratorio. Para ello se utilizaban de 2 mililitros de la muestra biológica, sea sangre, orina, contenido gástrico, y se utilizó como estándar interno el flurazepam, que tiene una estructura similar a las betacarbonilas, y ya después se utilizó pues para poder arrastrar los componentes pues, que hacen parte del preparado del yagé. Se utilizó una solución saturada de tetraborato de sodio pH 10 que permitía extraer el alcaloide en la fase orgánica, que fue de diclorometano, y de ahí sí se llevó a cabo un secado del extracto para hacer ya
una reconstitución de la muestra en acetato de etilo y correr en cromatografía de gases. Entonces pues aquí tenemos unos parámetros, pues los parámetros que se utilizaron en la cromatografía, que fueron los que mejor se adaptaron para que salieran todas las sustancias dentro de la metodología planteada. Pues esto fue una serie se hicieron una serie de cambios y se relacionaron con la bibliografía de lo que ya se había analizado anteriormente, pero pues no voy a hacer énfasis en eso. Y pues ya en base a la idoneidad del método, que es la que nos dice que el método se puede aplicar ya para muestras, para resolver los casos forenses, pues esto son una serie de números. Está el factor de capacidad, el número de platos teóricos, altura equivalente al plato teórico, factor de simetría, que nos da pues idea de cómo va a ser la resolución de las respuestas para que digamos los analitos no coexistan en un mismo pico, sino tener una buena resolución. Igual tenemos la retención relativa y la resolución, que ya les había mencionado. En todos los parámetros, o sea, los parámetros de unidad cumplieron con todas las especificaciones para hacer tener buenos resultados respecto a cada una de los analitos. Entonces en esa misma fase, pues, es que no se alcanza a ver. Aquí se veía el cromatograma, los picos se veían con una muy buena resolución. Está muy claro, ¿no? Está muy claro porque sí se veía. Entonces, aquí veíamos dentro, pues, no se ve nada. El primer pico que aparecía hacía referencia a la N-dimetiltriptamina, que aparecía en un tiempo de retención más o menos de 6 minutos. Luego obteníamos un pico más grande, pero que hacía referencia a otra sustancia, que es la leptoflorina, pero que no tiene en realidad ningún efecto farmacológico sobre el preparado de Yagé. Pero también encontrábamos los otros dos picos que aparecen más o menos cerca, pero con una buena resolución, que son la armalina y la armina. Y finalmente el flurazepam, que era el estándar interno, que nos ayudó a determinar pues porcentajes de extracción de las sustancias de las muestras biológicas, y pues fue la referencia para toda la parte cuantitativa. Ya aquí, respecto a la linealidad del rango, que ya hace parte de la validación del método, entonces en resumen, prácticamente se utiliza una hipótesis nula, y la hipótesis nula, dependiendo de los valores de un T experimental que se haya de acuerdo a todas las corridas que se hicieron en un T tabulado, se rechaza o se acepta una hipótesis nula, y con eso se puede decir si la pendiente cumple con los parámetros asignados para una metodología validada, el intercepto y la correlación de los analitos. Igual también se hizo la validación requiere evaluar la regresión y la linealidad de todo el sistema. Se evaluó de igual forma con el método ANOVA, y un análisis Cochrane para la precisión, que también cumplió con todas las expectativas. Bueno, ya en resultados, pues aquí ya se ve más o menos el cromatograma. Está el primer pico, que es el de la N-dimetiltriptamina. Luego aquí venía el de la leptoflorina, pero que no tiene ningún interés pues para la resolución de estos casos, la armalina, la armina y el flurazepam. También se logró determinar límites de cuantificación y detección de las sustancias y el porcentaje de extracción. Bueno, ya teniendo esos resultados y teniendo una metodología que nos diera fortaleza forense y analítica, se empezaron a trabajar los casos forenses. Estos dos casos nos llegaron de Bucaramanga. El primer caso en estudio corresponde a un joven de 29 años con talla 1.72 metros, peso entre 75 y 80 kilogramos, mestizo, de contextura atlética, casado, escolaridad básica secundaria. Él era una persona que estaba de vacaciones, pertenece a las Fuerzas Armadas, y llegó a consumir Yagé en un sitio muy cerca a Bucaramanga, por el lado de Piedecuesta. Los resultados que se obtuvieron a partir de la metodología, se encontró niveles de N-dimetiltriptamina en sangre de 1.1 microgramos por mililitro, 24,5 microgramos de mililitro en orina,
y 445 microgramos por gramo de contenido gástrico. Se trabajó el contenido gástrico ahí. En orina se obtuvo 6.5 microgramos por mililitro, 555.2 microgramos por gramo en el contenido gástrico de armina. Y los niveles de armalina que se encontraron en orina fueron de 5 microgramos por mililitro, 11.6 microgramos por gramo en ese contenido gástrico analizados. Esta parte analítica no solamente se contempló, sino se hizo una correlación con los hallazgos de necropsia, resaltándose estas evidencias: salida de material de aspecto hemorrágico por nariz y boca, ligera hemorragia en las mucosas gástricas, moderada cantidad de material vegetal en contenido gástrico, infarto agudo del miocardio ventricular izquierdo transmural. El segundo caso también es de una persona relativamente joven de 37 años, talla 1.88 metros, peso entre 85 y 90 kilogramos, mestizo también de contextura robusta, profesión mecánico, en unión libre y con escolaridad de 5º grado de primaria. El resultado que se obtuvo toxicológico fue en contenido gástrico. Estas necropsias se realizaron no mucho después, pero no inmediatamente de la muerte, porque dentro de la lógica de ellos parecía que ellos estuvieran en un estado catártico y que los familiares pensaban que iba a salir de ese estado catártico. Por eso se retrasó un poquito la necropsia. En la muestra de contenido gástrico se encontraron estos valores: 341.8 de N-dimetiltriptamina, armalina 60.1, 242.3 microgramos por gramo de armina. Hallazgos de la necropsia relevantes: mecanismo marcado signo de descomposición cadavérica, era lo que estamos apuntando, mucosas bucales marcadamente esfaceladas, lengua zaburra con abundante material blanquecino en la superficie, salida de material de aspecto hemorrágico, tanto por nariz como por boca, ligera hemorragia, mucosas de todas las mucosas gástricas, moderada cantidad de material vegetal en contenido gástrico. El corazón presenta marcado cambio por autólisis, putrefacción y zona de aspecto hemorrágico, humor vítreo de aspecto hemorrágico y negruzco. Bueno, de los dos se mandaron muestras no biológicas correspondientes a pequeñas cantidades de tierra impregnada y papeles impregnadas con la posible sustancia correlacionada con los casos. Esto se analizó y se encontró en la primera evidencia correspondiente a papel color blanco impregnado de sustancia color roja, N-dimetiltriptamina y armina. En el segundo papel de las mismas características se encontró armina y armalina y N-dimetiltriptamina. En la muestra no biológica correspondiente a una toma de tierra que se encontró en el lugar de los hechos, se determinó la presencia de N-dimetiltriptamina y armina. La autoridad pedía que solicitaba que se correlacionara lo encontrado en estas muestras no biológicas con lo que se determinó en los fluidos biológicos. Conclusiones: el uso de yagé en ceremonias rituales involucra un factor de riesgo para las personas que lo consumen, especialmente para ellas que presentan algunas enfermedades o estados de salud. Por otro lado, también puede estar potenciado por el consumo concomitante con otro tipo de sustancias y medicamentos cuando se está ingiriendo el yagé. Esto se evidencia con los niveles, especialmente a nivel cardíaco, que explica los hallazgos de necropsia encontrados en estos casos, como es lo que mencioné anteriormente, el infarto del miocardio por intoxicación exógena con elementos químicos, que así fue definida, dando manera de muerte accidental. De todas maneras, hay que recordar que el estado de los cuerpos y el tiempo ocurrido no nos permiten tener la certeza total con la redistribución de los analitos que se mencionaron anteriormente en términos de concentración exacta. Bueno, que es importante es que consideramos que se requiere continuar la investigación de este tipo para tener mayor claridad sobre riesgos potenciales que involucren la ingesta de yagé en ese tipo de rituales,
a fin de que se fijen políticas de salud, porque es importante, hablamos de globalización y del consumo reiterado en varios niveles, tanto rural como a nivel urbano, para que este tipo de circunstancias no vuelvan a ocurrir. Hoy hablábamos precisamente que va a llegar otro caso de yagé que viene del Putumayo, de una persona también que ha ingerido esta bebida y posteriormente murió. Gracias por su atención. Muy bien. Una preguntita, ¿cuál es la dosis letal de la No sé si haya preguntas, ¿la trabajamos después o...? Nos falta una parte de la presentación. Varios nombres y cuando terminemos pasamos. Sí. Buenos días. Buenos días. Tan pronto conocimos de la posibilidad de este congreso a través de una página web que tenía muy bien diseñada, en donde nos hablaban de la, como lo mencionó Ana Georgina, de la unión de 3 o 4 congresos en uno solo. Entonces, a través de la Asociación Colombiana de Medicina Legal y con el Instituto de Medicina Legal logramos el patrocinio. Agradezco a ambas instituciones que permitieron el traslado de este perito hasta allá, con el fin de poder participar no solamente en el Congreso, principalmente en conocer lo que era la CID, la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses, para de esta manera ver si podíamos generar enlaces para nuestro próximo congreso, que como ustedes saben muy bien, en el año entrante, el congreso de los 100 años del instituto, es el congreso número 17 de la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y entonces generar allá algunos tipos de contactos con ellos y saber en qué estaban y cómo podían también patrocinar internacionalizar nuestro congreso. Aquí tenemos unas imágenes no solamente de lo que es Carabineros de Chile, sino también de la bonita ceremonia de inauguración que tuvieron, y pues lógicamente traer la evidencia de la participación de nosotros. Nos faltó aquí Claudia, pero pues estuvimos allí participando con más de 500, 600 personas que estuvieron de todas partes del mundo, obviamente mucho más de la zona de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, y la representación colombiana pues estuvo muy buena, sobre todo porque queríamos comprobar, como decía Consuelo, el estado en que podían estar nuestras ciencias forenses y nuestra medicina legal, y realmente llegamos muy satisfechos del punto en que nosotros estamos manejando las cosas. Bien, quiero mencionarles nada más que para poder participar, pues para poder ir, yo envié 3 trabajos de los que se habían acabado de presentar en el Congreso Nacional de Medicina Legal. Fueron aceptados los 3, y voy a hacer un resumen rapidísimo de ellos 3. Uno de ellos fue la Euromula. La Euromula es un caso que tuvo la doctora Cristina Romero ya desde hace algunos años, en donde básicamente un señor que es encontrado en un saco en la calle por un oso de perros. Después de esto es sometido a autopsia forense, tenía una incisión bastante rudimentaria en el abdomen. Le encontraron a nivel ya en el examen interno 3 pequeñas cálculas o dedales, y obviamente inmediatamente se pensó que era un tipo de cocaína o de heroína. Fueron enviados precisamente al laboratorio de toxicología, y allá la sorpresa fue que al abrir estos dedales encontraron que cada uno contenía 5 billetes de 500 euros. Entonces fueron pasados a documentología ya para que vieran la autenticidad de estos billetes. Todos eran auténticos. Pensamos pues que si en cada una de estas cálculas se encontraron 3, porque no tenía intestinos, no tenía aparte del abdomen intestinos, entonces pues se supone que podría cargar muchos más. Generalmente ellos cargan 100,
yo he hecho uno de 150, se han hecho hasta de 200, pero de allí salió el nombre afortunado de la Euromula, que despistó a mucha gente, y que pues es una modalidad que recientemente también por ahí encontramos otro caso que fue reportado aquí en Colombia. Son personas que están cayendo y lavando entonces dinero. La otra presentación fue titulada Las heridas penetrantes del cuello con sección de arteria vertebral, un reto en autopsia forense. En ella presentamos algunos casos en los cuales la herida de cuello genera para el médico prosector de la autopsia siempre un problema bastante grande, porque tiene que realizar o exploración de cuello anterior o exploración de cuello posterior, cuando simplemente las heridas están localizadas o el compromiso es raquimedular. Pero cuando el compromiso es precisamente en las arterias vertebrales, por la localización que tienen estas arterias, pues requieren de una técnica especial y de un conocimiento más específico del médico en cuanto a cómo abordar. Aquí lo que estamos mostrando es que en esta herida, este señor recibió 7 u 8 heridas, pero esta herida que ustedes están viendo acá era una herida lateral del lado izquierdo, posterolateral, y entonces al hacer el abordaje de los vasos, pensando que podía haber cogido vasos ya sea yugular o carótida de ese lado, no se encontraba herida en estos vasos, pero sí un gran hematoma. Entonces se decidió pues explorar por una técnica lateral encontrar la arteria vertebral, y esta arteria vertebral, lástima la luz, pero aquí la estamos viendo que se pudo disecar perfectamente. Ella va pasando, estas arterias vertebrales van pasando por unos agujeros especiales que tienen cada una de las vértebras cervicales. Entonces toca hacerlo con mucho cuidado y saber qué es lo que está explorando y conocer la anatomía muy bien para poder detectar el desgarro. Vean ustedes en este que fue el segmento en el que se logró recuperar y en donde se ve perfectamente en donde está la sección. Es una hemisección. Al ser una hemisección el sangrado es profuso, porque si fuera una sección total pues habría la posibilidad de que se colapsara el vaso arterial y de pronto disminuir un poco el sangrado y dar tiempo a algún tipo de tratamiento. Esto lo quisimos llevar porque en realidad sí se convierte en un reto forense en el momento en que se está haciendo la autopsia. Y la tercera presentación fue las listas de chequeo. Durante más de 2 años y medio estuvimos trabajando haciendo unas listas de chequeo de las principales autopsias forenses, y de allí salieron, mirando la metodología como son las listas de chequeo, enfocadas hacia lo que es el médico general y el médico oficial, no enfocado hacia un perito forense. Recordemos que en Colombia pues hay una buena porcentaje, entre 7.000 y 8.000, dependiendo un 30-35% de las autopsias las están haciendo en este momento nuestros rurales. Entonces a ellos hay que darles muchas herramientas para que puedan de una manera u otra garantizar que están haciendo un trabajo pericial adecuado. Por eso, después de 2 años y medio de estar trabajando semestralmente 2 y 3 listas, sacamos estas 7 listas, 8 listas que fueron presentadas en el Congreso, que están incluidas dentro de las memorias del Congreso, y son las listas de chequeo que se deben tener antes, durante y después de la autopsia en los principales tipos de autopsia forense. Aquí están las MUSCA, las muertes sin causa aparente tanto en adultos como en niños, la de proyectil de arma de fuego, la de arma blanca, la de los casos de asfixias, y en los casos de quemaduras, y por supuesto en los casos de eventos de tránsito que tienen la modalidad de que puede ser peatón, pasajero o conductor. También estaría la de los casos de quemaduras. Bien, este fue el tercer caso. Ya hablando de la parte de la patología forense, los chilenos digamos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, la misma casuística que podemos tener nosotros,
y por eso enfocaron de una manera muy inteligente que podían aprovechar esta reunión internacional para mirar los dos tipos de podría decir yo, de partes más importantes de la autopsia forense, en donde uno puede encontrar macroscópicamente la explicación de una muerte en la autopsia forense, y es en la cardiopatología o en la neuropatología. Existiría otro tercero que podría ser en el área de los pulmones. Y por eso ellos invitaron a dos personalidades muy importantes, el doctor Joaquín Lucena, quien es el jefe del Servicio Médico Forense de Sevilla, que es cardiopatólogo, se especializó en la Universidad de Padua. La Universidad de Padua es pues en Europa considerada, si no la principal universidad que tiene que ver con todo esto del estudio del corazón. Y al doctor David Ramsey, que pues es toda una personalidad también, es una magíster, doctorado, es neuropatólogo, es consultor para el Reino Unido y para Canadá, él radica en Canadá. Ellos dos entonces los colocaron a que hicieran una conferencia magistral en los días de que en la mañana era la parte de conferencias, hicieron cada uno una conferencia magistral de algún tópico. El doctor Lucena habló precisamente sobre lo que podía ser el daño cardíaco de los consumidores de cocaína. Y para la gente médica entonces hicieron unos cursos especiales que se desarrollaron en la tarde. Entonces el curso de cardiopatología tuvo una parte práctica en donde también conocimos el edificio médico forense allá, y allá el doctor Lucena, como buen sevillano, y entonces pues explicaba y nos mostraba de manera muy específica toda la forma como se debería hacer el corte macroscópico del corazón, en una metodología que, si bien aquí algunos la utilizan, pues no está tan estandarizada. Nosotros tenemos más otro tipo de metodología, que es siguiendo la irrigación sanguínea. Entonces él habla más de hacer los cortes en este tipo y mapear los diferentes cortes, situación que me parece podría ayudarnos mucho más a entender las zonas de conflicto en el corazón. Y en ese curso estuvo disecando aproximadamente unos 10-15 corazones, y también hizo en otras tardes entonces toda la explicación de tópicos muy importantes como la muerte de adolescentes y de adultos jóvenes de origen cardíaco, y nos fue explicando. Precisamente en Sevilla hicieron un estudio que se llama Elisbilia, y en este momento están diseñando otro en el cual él quiere que nosotros podamos participar. Ya en su momento pues estaremos entregando toda la información que él nos vaya dando para que podamos nosotros participar en este estudio internacional de corazón. Y nos iba mostrando, pues aquí es apenas una pequeña muestrica de lo que nos daban durante toda la tarde en unos muy buenos y muy aprovechables cursos de cardiopatología. Por su parte, el doctor Ramsey nos explicó, él no tuvo la oportunidad, o creo que no hubo una pequeña descoordinación en el asunto de poder dejar también cerebros para que nos enseñara a cortar. ¿Qué pasa en Canadá? En Canadá no permiten retener órganos. Entonces allá no permiten que ningún órgano de persona que haya sido sometida a autopsia se pueda tener, como aquí sí podemos. Nosotros queremos quedarnos con el corazón porque hay que estudiarlo, o aún con todo el bloque podemos hacerlo. Allá no, y tienen que entregarlo. Entonces el estudio tiene que ser en fresco, y hay grandes dificultades. Todos podemos entender que el encéfalo es muy blando, es de una contextura blanda, gelatinosa, y si no se sabe ni siquiera manipular, se pueden causar muchos daños. Más aún, cortarlo en fresco resulta que también en todo un reto para el médico. Entonces
él empezó a enseñarnos cómo se debe cortar y cuáles son los cortes que se deben hacer, y fue una metodología muy sencilla, diría yo, pues, o muy bien ilustrada por parte de él, en donde decía que con una sola lonja bien tomada del cerebro, del encéfalo, era posible sacar los cortes precisos, más unas muy buenas fotos, más una historia, y con eso podría tener la posibilidad de hacer el diagnóstico. Pero nosotros tenemos aquí ese problema, el gran acúmulo de cerebros que estamos dejando, porque en un momento dado el perito considera que debe ser visto por un neuropatólogo. Entonces sería interesantísimo poder nosotros desarrollar alguna técnica que nos permitiera, más que dejar los cerebros, dejar solamente los cortes específicos, para que de esa manera poder quitarnos de ese lastre que estamos teniendo de muchos cerebros en nuestro medio. Entonces aquí también... Me parece muy mal tener muchos cerebros. Muchos cerebros de muertos sin estudiar, sí. Muchos cerebros de muertos sin estudiar. Tenemos, mira, aquí está mostrándonos toda su metodología. Me pareció espectacular que una persona pudiera lanzarse a hacer todo un curso en español, no siendo un hispanoparlante y habiendo sido simplemente el autoeducado en el español. Lo hace muy bien. Y también tuvimos entonces la oportunidad de participar finalmente en la clausura, en donde estamos viendo aquí la entrega. Pude tomar esta foto gracias a la cámara que logramos. Estábamos muy atrás, estábamos en el último escalón, y cuando llamaron a Consuelo fue para nosotros todo un orgullo, y logramos tomarle la foto cuando está recibiendo su galardón. Al mismo tiempo aquí todos mostrando orgullosamente sus certificaciones, que son muy importantes para todos los peritos, ¿no? Estar siempre con sus certificaciones y la oportunidad de poder participar. Para dar fe que estuvimos no solamente trabajando en el Congreso, sino también departimos, porque son los momentos precisos para poder hacer grandes amistades. Y en la ceremonia de clausura, que fue imponente en un sitio espectacular, pudimos participar entonces en este Congreso de Ciencias Forenses de Santiago de Chile. Pues como estamos apenas con el tiempo, ya nos estamos tomando unos minutos, pero hay unas preguntas. Vamos a dejar 5 minutos de preguntas. Ya el doctor estaba haciendo una pregunta a las doctoras de trabajo. Sí, quería saber si se ha establecido la dosis letal de y si en la autopsia las coronarias estaban limpias o si se ve un fenómeno de vasos. Bueno, primero quiero resaltar que el trabajo dice correlacionado, ¿no? Lo que pasa es que como era muy complicado tanta información, pero realmente en los estudios y todo lo que se analizó no hay una causa fehaciente donde se diga realmente la dimetiltriptamina es la causante directa de muerte por esta sustancia. Pero sí hay unas revisiones muy interesantes donde se establece que, por ejemplo, el consumo con otros medicamentos como inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como sustancias como opiáceos tricíclicos, pueden potenciar sinérgicamente, estoy hablando un poquito más de lo que usted me está preguntando, sinérgicamente esa síndrome sinérgico serotoninérgico que produce la dimetiltriptamina. Pero en el estudio hacen una proyección que parece bien interesante, donde la dosis letal que se trabaja en ratones por vía intravenosa la tratan de extrapolar a humanos, haciendo una consideración de que los humanos pueden ser más susceptibles 20 veces, y llegan a 1.6 miligramos por kilogramo de peso, que sería la dosis letal para humanos, sabiendo que no es tan exacto, pero sí es un parámetro. También eso lo hacen para mirar si con el consumo normal de 100 mililitros, que es aproximadamente la toma de yagé vía oral, cuánto podría, si eso podría llegar a límites tóxicos letales de dimetiltriptamina, que es realmente el que tiene más acción farmacológica. Y ellos consideran, o esos tipos de artículos consideran,
que no sobrepasa los límites letales que están estipulados ahí. Nuestro trabajo es interesante porque tampoco hay documentación sobre humanos en términos de concentración encontrada de dimetiltriptamina, armina y armalina. Son como 5 o 10 casos reportados. Estos son 2 más que se pueden aportar a nivel mundial en términos de concentración ya en sangre de estas sustancias que pueden ser correlacionadas con la muerte, ¿no? No únicamente eso. Y la otra pregunta que usted me hace, uno de los grandes problemas que hubo desde el punto de vista que estuvimos trabajando con algún patólogo de aquí de Bogotá, y es el estado de putrefacción, ustedes veían también, y no había tanta información respecto a eso, entonces no puedo. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces, como primera medida, agradecerles a nuestras conferencistas, la doctora Consuelo, el doctor David, la doctora Ana Georgina y el doctor Mario Hernández, y a todos ustedes que participaron, asistieron. Les agradecemos mucho su participación y los esperamos entonces dentro de 15 días. Les iremos anunciando qué tema vamos a tratar y les agradecemos también que nos ayuden a hacer propaganda para que los compañeros asistan. Muchas gracias. La doctora Aida quiere darles una información. Yo quiero felicitar al grupo que trabajó conjuntamente, contarle, aprovecho que estamos en una filmación que va a llegar a todo el país, y también pues, a todo aquel que entre a la página del Instituto de Medicina Legal. Este es un excelente ejemplo de trabajo en equipo, de trabajo interdisciplinario, de colaboración entre las diferentes disciplinas forenses, de desarrollo de conocimiento, que es realmente lo que permite y va a permitir que esta institución sea y continúe siendo el referente que ya es, y el hecho de la divulgación en Latinoamérica, que hace un gran aporte para que el Instituto de Medicina Legal se consolide como un referente en medicina legal y ciencias forenses en el país. Entonces, pues felicitaciones y a todos muchas gracias por su asistencia. El alcalde tuvo que ausentarse, ustedes saben, estuvo buena parte de la conferencia. Les envío un saludo, es quien está impulsando muy especialmente todo este tema, y como les decía inicialmente, este es un comienzo. Vamos a abrir los espacios académicos, abrir tanto espacio intelectualmente hablando como físicos, y todos sus aportes son bienvenidos. Mario.